Ahí está. Porque después queda, esto que grabamos queda para los que no vinieron, se manda o se sube al canal de la Universidad Popular de Avellaneda, de Barrios de Pie. Bueno, hoy vamos a empezar a ver un poquito, ya que empezamos a hablar de que si existía la ESI, la educación sexual integral, como se llama acá. En España también se llama igual. Lo que pasa es que no se aplican de igual manera, ¿no? Acá salió por una ley, la ley 26.150, en el año 2006, así que este año se cumplieron 16 años. Y bueno, obvio que cuesta aplicarla en todos lados al mismo tiempo, pero yo siento que se está avanzando muchísimo. Creo que nuestros chicos y nuestras chicas están haciendo que avance muchísimo esto. Y la ESI tiene, a ver, 5 ejes. Uno tiene que ver con los cuidados de uno mismo, ¿no? De los cuidados de la salud de uno mismo, la prevención en general de la salud, ejercer una sexualidad también saludable, tener igualdad de oportunidades, el tema de la equidad de género y de poder ejercer nuestros derechos. En sí mismo la ESI es un derecho, ¿sí? Y bueno, y yo quería empezar hoy, así lo hacemos también dinámico, con una edición. La otra vez habíamos hablado, y si a veces me repito, no se enojen, es porque no tengo en la memoria todo lo que vimos, porque igual nunca viene de más, porque yo no trabajo con PowerPoint, yo voy armando de acuerdo a lo que la gente va necesitando, ¿no? Entonces a veces me puedo equivocar, hasta ahora no me pasó, pero bueno, ya con los años me va a ir pasando. La otra vez habíamos hablado de que cuando hablamos de historia oral estamos hablando de la construcción de una nueva fuente a partir de un método que vamos ahora a ir aprendiendo, que pertenece específicamente a lo que es la historia oral. Si bien hay otras oralidades y hay otras formas de hacer entrevistas, nosotros vamos a trabajar con la entrevista de historia oral, que tiene características propias. Cuando hablamos de la formación, por ejemplo, de archivos orales, o cuando vamos a analizar la información que nos da esa fuente que estamos construyendo, tenemos que verla toda la entrevista, no podemos ver un fragmento, ¿no? Pero esto pasa con todas las fuentes, ¿no? O sea, de las que tenemos toda la fuente, tenemos que tratar de verla dentro de todo un contexto. Bueno, lo mismo pasa con la entrevista. Estas que les voy a mostrar son ediciones, o sea, es uno de los usos que uno puede hacer de la entrevista de historia oral. Es un proyecto que hice hace algunos años a partir con chicos, ¿no? Pero más allá de eso, a partir de los juegos, ¿sí? De los juegos de la infancia, que es un tema que da mucho juego, valga la redundancia, para trabajar no solamente, bueno, temas de ESI, en sí mismo el juego es un derecho, así que tiene que ser un derecho de las infancias, ¿no? Y entonces ya forma parte de lo que es la educación sexual integral. Pero a través de esta edición yo se las quiero mostrar, voy a parar algunas veces para explicarles algo, pero después vamos a hacer un análisis de toda la edición. Vamos a un segundo, que, bueno, minutito, ¿eh? Es un trabajo que hicimos primero con la gente, o sea, analizando a qué jugaba la gente. La estoy abriendo, por eso, porque tenía otra cosa puesta. Pero decidí cambiar.
Minuto. Ahí está. Tiene que ahora abrirse bien. Para que estaba diciendo esto. Y entonces el tema de la entrevista tenía que ver con cómo jugaba la gente, no cuando era pequeño, y no solamente en la escuela, sino que en la calle, si era en un barrio o en el campo, son distintas personas. El primero que van a escuchar vivía en una ciudad, se los digo ahora, si escuchamos toda la primera por lo menos. La segunda señora que van a escuchar ya no vivía en la ciudad, vivía en el interior del país, en el norte del país, bien en el norte, en la provincia de La Rioja, pero ni siquiera en la capital de la provincia, sino en el interior, en un pueblo, en una ciudad hoy que se llama Chilecito. Entonces vamos a compartir pantalla. Yo no quiero minimizar. Me apareció el cartelito, no se puede minimizar, y yo no quería minimizar. Audio. Y ahí está. Está subtitulado. El 4 de septiembre del 39. ¿Qué juegos estaban de moda en tu época? Y había muchos, y muy en especial... Porque el sonido no es muy bueno. Está ahora también, que es el juego de pelota en la calle, ¿no? También estaba el juego de bolita, el valero, el clásico, el valero. Y había un juego que a mí me apasionaba, que era, a lo mejor no llega, pero a través de los padres, quizás de ustedes, la billarda. La billarda era una cosa casera, ¿no? O sea que se improvisaba con un trozo de madera, del cual se ponían en punta los dos extremos, y vos con otro palo dabas el empuje para que saltara el palito, y ahí es tipo béisbol, pero casero. Eso a mí me apasionaba. ¿Y en la escuela qué tipo de juegos jugabas? Generalmente en los recreos se juntaban, se dividían los equipos en el cual... A ver, hasta ahí, porque ahora empieza a hablar de los juegos. ¿Reconoces, vos desde México, reconoces algún juego que habla? Es mi papá, era mi papá. ¿Reconocen algún juego? ¿Conoces la billarda, por ejemplo? No. ¿Y cuál reconoces? El valero. El valero. El valero, sí. El valero. Y Natalia, que tiene un problema con el micrófono, ¿también reconoces algún...? Sí, te escucho. Sí, te escucho. El valero, en realidad tengo un problema de luz. Tengo la mitad de la casa con luz y la otra no. No entendí. Bueno, porque miré rápido. Claro, no, problema de conexión. No hay problema. El valero, la bolita, esos sí son juegos que reconozco. Bien, ahí mi papá habla de uno que yo nunca en mi vida lo jugué, y que a lo mejor por haber trabajado esto de los juegos con otra gente, lo conocen con otro nombre, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuenta mi papá acá las cosas? ¿Qué pasa? Primero, que yo les dije la otra vez que era mejor hacer entrevistas filmadas, porque se ve él acá lo que hace. ¿Qué hace cuando quiere explicarle un juego? Acá los interlocutores, o sea, los entrevistadores, son chicos chiquitos, pequeños. ¿Qué hace él? Describe, ¿no? De ejemplificar. Describe. La describe. La describe y hace, claro, con las manos. Un lenguaje, un metalenguaje, claro. Exacto, muy bien. Eso. Y está hablando de los juegos que no dice dónde se jugaba, pero evidentemente está hablando
podían jugarse o en la calle o en la escuela. Ahora va a hablar de los juegos de la escuela. Hay una característica que pasa desapercibida, pero se las cuento, que él dice, se cortaba un pedazo de madera y después dice trozo. ¿Por qué piensan que cambia pedazo por trozo cuando es lo mismo? Al efecto de explicarlo es lo mismo. ¿Por qué piensan que hace eso? Tal vez por el tamaño, ¿no? Podría ser. Puede ser por el tamaño, puede ser también porque pedazo le parece que no es correcto decirlo, puede ser también. Esta es una característica cuando estamos trabajando con historia oral y analizamos cómo cuenta el entrevistado, que pasa sobre todo cuando el entrevistado está trabajando, está siendo tiene entrevistado por chicos, ¿no? Entonces trata de decir las palabras correctas, ¿no? Correctas. Pedazo es una palabra correcta, pero para la época de él, y yo que tengo los cuadernos de él y todo, después les voy a mostrar, esa palabra no se usaba escrita, no se decía pedazo, se decía trozo, ¿no? Entonces tiene que ver también con eso. Es hilar muy finito, pero ya que estamos, le cuento. Bueno, seguimos. Igual se pasaba la pelota del tipo balón, de un extremo al otro. Del colegio mucho no recuerdo, porque generalmente es eso nada más. Lugares específicos, la casa, si no el barrio. Me gustaba mucho el dominó, porque se ejercía mucho el dominó en esa época. Después había como un juego que me quedó también, que ahora también prevalece, es el, no sé cómo lo llaman ahora, el Tinenti, ese de las piedritas, que había como, digamos, secuelas, digamos, dentro del juego, que vos tendrías que colocar la mano y pasar una, no sé si cambió, pero eso jugábamos en grupos, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Y los juguetes eran parecidos a los que hay ahora? Repito, como la historia, ¿no? ¿Eran del mismo material? Eran mejores. Porque, por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, ahora vos ves un caballito y no lo ves en madera, o no lo ves con la terminación de antes, ahora lo ves en plástico. Lo que sí valoro, los momentos de ahora que están viviendo ustedes, ¿no? Que realmente tienen todo al alcance, pero antes era muy precario todo. ¿Qué ven acá ustedes en esta parte de la entrevista? ¿Qué ven? Y está marcando la accesibilidad, ¿no?, a los distintos recursos. Exacto, está marcando la accesibilidad a los distintos recursos. Y no dice una sola vez que los juguetes, cuando le preguntan de los juguetes, dice que eran mejores 2 veces, ¿sí? Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta antes de hacer una entrevista, que creo que lo dijimos, pero acá se ve, es el tema de que uno tiene que tener algunos datos del entrevistado. En este caso, Alberto no tenía una juguetería, pero siempre se dedicó al tema de tener negocios y vendía juguetes. Entonces, evidentemente, cuando él dice que eran mejores, está haciendo una comparación de 2 momentos, pero porque él lo dice con el tema del caballito, ¿no? Que antes eran de madera y ahora es de plástico, ¿no? Pero evidentemente él está hablando desde el lugar de conocedor de eso, ¿no? Porque los vendía, porque sabía de qué material estaban hechos los juguetes. Entonces nos da también otra idea de también a qué se jugaba, ¿no? Porque ahora, ¿quién juega con no sé si hay alguien que juega con un caballito de madera, no creo que haya nadie que juegue, al menos que vaya al carrusel, a la calecita, como se dice acá, y que pueda ver esto, subirse a un caballo, pero no veo que sea un juego muy común. ¿Algo más quieren agregar de lo que está diciendo? ¿Que hayan visto?
Cómo también valora lo positivo en este paso del tiempo, ¿no? Más allá, o sea, siempre relacionado con el acceso a, pero que bueno, ahora es más diverso. Exacto, que valora eso, valora el acceso, la diversidad, ¿no? Que hay. No habló de los jueguitos ni nada. Igual esta entrevista no es de ahora, pero bueno, ya existían los jueguitos cuando se hizo esta entrevista. Y bueno, también uno tiene que saber si tiene nietos, si no tiene, porque eso también les da más al convivir con nietos, o le da más, sabe más o puede comparar más lo que pasa entre el pasado o el presente, ¿no? Bueno, en el caso de él, porque como vendía juguetes, es un tema que le interesa. De hecho, después de esta entrevista, su valero, que lo guardó, se lo regaló al nieto, ¿no? O sea, se ve que lo hizo pensar a él también, buscar ese valero y se lo regaló a uno de sus nietos. Bueno, seguimos. Sí, lo que nos permitía, el único que nos permitía era la dama y el ajedrez, de lo único. Que también se hacían torneos, creo que también se hacen ahora, en las casas de los alumnos, ¿no? Nos reuníamos y hacíamos como un campeonato. ¿Existían las figuritas, algo? Sí, la figurita sí, la de lata. Era una figurita de lata. Era redonda y de lata. O sea que vos la podías tirar y bueno, me olvidé los nombres, ¿no? Pero generalmente eran de los jugadores y creo que Sacachispa. Creo que sí. Y si no, jugabas, digamos, tirándolo, digamos, de una pared al tape. O sea que hasta que una tapara, te llevabas todo. Pero había una rueda simple, una rueda de triciclo, que nosotros hacíamos con una horquilla, ¿la sabés esa? Una horquilla, así tipo onda, y la jugábamos así, llevándola a través de esa horquilla. Yo me acuerdo que el valero era un juego que también me apasionaba, porque era... ahora se ve el valero, ¿o no? Sí. Y porque antes, en la época en que realmente se acercaba el lechero a traer la leche a tu casa, nosotros porque era un grupo de muchachos, le sacábamos la chinche de la montura del caballo. ¿Por qué? Porque lo ponías al valero, que era de madera, y te permitía que al resbalar entre más fácil, ¿entendés? Bueno, acá nos da un montón de datos, un montón, que no tienen a partir de los juegos, y eso es, el proyecto tenía con el que que fue un proyecto para patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, que era a partir de los juegos, por eso las entrevistas era el tema de los juegos y los juguetes, tenía como eje el tema de que el juego es como, que el juego articula, digamos, sería como el articulador entre los chicos y las ciencias sociales, ¿no? Entonces, se podía trabajar un montón de cosas. ¿Qué datos nos da mi papá a partir de estos fragmentos de entrevista? A ver. Bienvenidos los que están entrando, ¿eh? Los materiales, la forma en que los usaban los materiales, incluso, ¿no? También con las manos va haciendo como este recuento de cómo se utilizaban los juegos, ¿no? Una descripción así muy, muy gráfica. Sí, y vieron que mira todo el tiempo a los chicos y le dice, ¿la tenés esa? Porque busca la aprobación de los chicos o identificarse, ¿no? Y esto también es una de las características de este tipo de entrevista, porque por eso es tan importante que tengamos, hacerla con cuidado en el sentido de investigar antes,
de algunos datos de la persona, como dije hace unos minutos, prestarle atención, ¿no? Esto para la didáctica es maravilloso porque los pibes le prestan atención a una persona, ¿no? Porque esta persona les está contando las cosas y aprenden también a relajarse, a hablar un poco más lento y a esperar los tiempos de otro, ¿no? Y también habla algo de la vida cotidiana, a partir, una chinche, te digo a vos, que a lo mejor no sabés que acá le decimos chinche como una cosa con la que uno puede colgar un póster o algo, no es un clavo, pero es una cosa que tiene una cabecita redonda, doradita. Entonces él está hablando de qué, o sea, qué cosas de la vida cotidiana podemos sacar de acá, o sea, de lo que cuenta. Para los que recién entraron, estamos viendo fragmentos de entrevistas para poder ver cómo una entrevista, en este caso una edición de entrevistas de juegos, se puede utilizar para trabajar distintos contenidos. En este caso de la ESI, ¿no? Después vamos a ver cuáles. ¿Qué dice? El caballo transportaba ¿qué? A ver. ¿Cómo llegaban los alimentos en esa época? Porque está hablando Ahí está. Y acá nos faltan datos, por eso les digo que una entrevista... Decía, un grupo de muchachos. Nosotros siempre está hablando de los juegos, o sea, íbamos a la casa de un compañero. Yo a lo que estoy prestando atención es a esos señalamientos, ¿no? Sí. Hasta ahora no nombró a ninguna muchacha. No, también, claro, muy bien, ahí está, ahí van saliendo los contenidos. No nombró a ninguna muchacha. Es importante también ver, uno tiene que saber, o después de la entrevista investigar, uno con varias entrevistas de personas. Esta persona nació en 1939, ¿sí? Y vivía en Villa Pueyrredón, que es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, no es que vivía en la provincia, y todavía cuando él era chico, ponele que él está hablando de algo de la década del 50, todavía la leche llegaba en un transporte a caballo, ¿no? Y uno no se imagina eso. Los oficios, ¿no? Eso. Bueno, esto lo usaban mucho las maestras, les encantaba para trabajar el tema de oficios con los nenitos más chicos, el tema de juguetes, bueno, y ahora lo usan para trabajar ESI a partir de esto. Bien, entonces, y está hablando también de las figuritas, que a pesar de que hoy no tienen nada que ver o no se parecen en nada, no hay figuritas de lata, ¿sí? Ni figuritas con brillantitos como usaba yo cuando era chica, que pegaba el álbum con figuritas que tenían vestidos con brillantitos. Fútbol también, porque señaló un club de fútbol, dijo, eran de lata. Exacto, muy bien. Sacachispas, ¿no? Muy bien, buenísimo. El Sacachispas, que era un club de fútbol, y como el Cebollitas de Maradona, una cosa así. Chiquito era, ¿no? Y habla de un juego que es el tape. Entonces, como la figurita de lata era más pesada, porque era de una lata redonda, si caía y tapaba todas, se llevaba todas las figuritas. O sea que jugaban con las figuritas. Ahora las figuritas de fútbol son recontra importantes. Hay como un boom que ahora ya... Hay juntadas, en la plaza a veces hay juntadas para cambiar las figuritas que se repiten. Exacto. O sea, texto, pero sigue siendo, bueno, ahora tenemos las redes, obviamente, ¿no? Pero siempre de alguna manera vos podías apropiarte de las figuritas que te faltaban. Exacto, ahora lo que pasa es tal cual, y las de fútbol siguen siendo, ¿no? Por eso uno puede ver continuidades, rupturas, que no todo es jueguito electrónico ni todo eso, ¿no? Porque dijo, esto se repite como en la historia, él hizo ese señalamiento, se repite exacto. como...
Y exacto, bueno, era el perfecto. Panini de ahora, pero digamos, era lo de la época, ¿no? A poder también hacer un paralelismo con lo que está ocurriendo ahora con el álbum del Mundial, que lo nombran en todos lados, ¿no? Yo estoy un En todos poquito lados salió el otro día en Euronews, y eran argentinos, pero está pasando en todos lados, pero era gente que era hasta de mucha edad, ¿sí? Que estaba haciendo cola en un lugar, estaba haciendo fila para comprarle a los nietos la figurita, impresionante, ¿eh? Y bueno, lo que pasa ahora, que uno podría ver, es que juntan, llenan el álbum, juntan, me pasó ayer hablando con los chicos, me mostraban la cantidad de figuritas que tenían repetidas y las venden. Yo no sé si eso pasaba antes, habría que preguntar en las entrevistas si eso pasaba antes, pero hay muchos que las venden. Es un tema también. Te dicen, no, porque viste que en Mercado Libre hay gente que vende, va a ser de colección en un futuro, entonces se guardan, quieren cambiarla de Messi para poder venderla para los coleccionistas. Entonces es muy interesante porque los chicos ya tienen otra. Yo no creo que mi papá no pensaba en eso, mi papá pensaba en coleccionarlas y punto. Pero los chicos ahora están pensando más allá, ¿no? Porque tienen acceso a otra cosa y el tema del dinero, ¿no? También. Ayer todo justo se me... monetiza, todo, Claro, claro. Ayer justo me mostraban y me quedé hablando porque el pensamiento de dónde habían sacado, ¿no? Bueno, de eso, ¿no? De coleccionar, de que en un futuro va a valer, ¿no? El tema del valor desde ese lugar, ¿no? Como vos decís, la monetización, ¿sí? Y bien, perfecto. Este es mi papá de Villa Pueyrredón. Yo al darles una edición no puedo ver lo mismo que toda la entrevista entera, que ahora la estoy por digitalizar, no veo lo mismo que en toda la entrevista. Entonces puedo sacar algunas cosas. Esto lo puedo usar para una clase, para una actividad cualquiera, en una educación no formal, para lo que sea lo puedo usar. Pero para poder entender lo que esta persona estaba diciendo, tengo que ver toda la entrevista, ¿sí? Me faltan datos, yo se los dije los datos, pero si la ven sin que nadie les diga, no saben cuándo nació, en qué barrio vivía, no era lo mismo jugar en la ciudad que en el campo. En cambio, esta señora que nació, lo vuelvo a repetir para los que entraron recién, que nació en la ciudad de Chilecito, en el interior de la provincia de La Rioja, bien en el interior, en el norte argentino, en el noroeste argentino, no era lo mismo. Entonces ya tenemos que, las preguntas eran las mismas, pero lo que responde es diferente. A ver qué dice nuestra Estela Baigorria. A pelearse entre ellos. Cosa que nosotros casi nos peleábamos, porque era tal el gusto de encontrarnos, de ir de un despoblado. Perdón, que dice entrar a alguien y lo paré. Donde yo vivía, a la escuela normal y encontrarse con ahí era ciudad, ver luz eléctrica que nosotros no teníamos, escuchar música que nosotros no teníamos radio. 5 coches había en el pueblo en esa época que les estoy hablando, que se imaginan que todo lo muchísimo que ustedes tienen acá, lo mínimo para nosotros era extraordinario. Real, era una cosa cerrada, papá, mamá, los abuelos, y punto. Y punto, un ratito. No como ahora. ¿Y cuál era su juego favorito? Mi juego favorito era la figurita, andar a caballo y subir al cerro. Miren, una diferencia hay acá, ¿no es cierto? Hay bastante diferencia. Bueno, a ver, cuéntenme qué ven. Algo bien interesante que menciona es
que se veían con gusto, ¿no? Y creo que parte de ese gusto es también como ir descubriendo juntos eso nuevo que iba llegando a su pueblo, ¿no? Que para ellos era nuevo, ¿no? Los coches, lo que ahí había alrededor. Entonces eso me parece también como muy interesante. Incluso la señora con la mirada, o sea, cuando lo Sí. ve así, Y esta se señora emociona. tiene una característica diferente, que ella habla, o sea, los chicos le quieren preguntar, pero ella habla, que esto es una característica de muchos entrevistados, ¿no? Que empiezan a hablar y uno quiere preguntarle y tiene que esperar, ¿no? Para preguntarle, porque no le vamos a decir espere que nosotros le queremos hacer tal pregunta, ¿no? Pero fíjense dónde quedó la pantalla, ¿no? Mi juego favorito eran las figuritas, igual que la otra entrevista, andar a caballo, que uno podría tomarlo como un juego, un entretenimiento, un deporte, ¿sí? Y subir al cerro. ¿Mm? Es muy interesante esto, porque si yo le pregunto a alguien qué juegos conoce, no sé si me va a decir andar a caballo. Entonces acá lo interesante, y esto solo se puede ver con una entrevista, es que para cada uno los juegos son cosas diferentes a lo que está establecido, que es el juego. Entonces nos amplía esto, ¿no? En todo, acá estamos hablando de algo que todos conocemos, por eso lo puse, es el juego, pero en todos los temas que veamos, por ejemplo, en el tema de la inmigración, ¿no? Nosotros decimos, bueno, la persona es inmigrante porque vino de tal lugar, y cuando hacemos entrevistas, la persona elige empezar a contar su experiencia migratoria desde muchísimo antes de decidir emigrar, ¿sí? Porque para cada uno es diferente, porque bueno, la historia es un proceso, ¿no? Son procesos, pero además para cada uno es diferente ese proceso migratorio, y muchas veces termina su entrevista cuando llegan a Argentina, porque todo lo que pasaron para llegar a la Argentina fue terrible. Entonces fue más su país, Argentina, que el país de donde viene, ¿no? Sobre todo los que venían de persecuciones, con hambre, por las guerras. Pero bueno, y si analizamos las características de los pueblos originarios, en México se dice igual, ¿no? Pueblos originarios. De los pueblos originarios del norte de Argentina, subir el tema de los cerros y de realizar actividades en el cerro tiene que ver con eso. O sea que ella no lo sabe, pero eso, a lo que ella llama juego, viene de cientos de años, ¿no? Y tiene que ver con los pueblos originarios. ¿Alguien me Y quiere la hacer? cosmovisión. Exacto, la cosmovisión. Nosotros vimos lo de la tradición oral, lo de mixtecos la semana pasada. ¿Lo vimos? Lo de los mixtecos, que hablaban en el idioma de ellos y después contaban que el tiempo pasaba. ¿Lo vimos? ¿No se acuerdan? A ver, ahí me pusieron algo en el chat. Sí, listo, gracias. Bien, no, para no verlo otra vez. Bien, ahí en eso que vimos la semana pasada, también se veía el tema de otra cosmovisión con respecto al tiempo, porque la persona no decía tiempo en castellano, no lo decía en el idioma originario. Bien, seguimos. Es re lindo escuchar esto. A mí me encanta. Los recuerdos más antiguos y más lindos tal vez sean las noches de luna, que nos íbamos a la vecino, que también había chicos, y jugábamos. Y ahí jugábamos las rondas, unos cantitos que ustedes no lo deben saber, tampoco me lo acuerdo. Distribuíamos un grupo de un lado, otro del otro, cantábamos, nos encontrábamos, saludábamos, así de la paloma blanca que no se llama. Pero otro juguetes escasísimos, muy escasos, porque la posibilidad económica no daba para juguetes, que todos iban de Córdoba, entonces se encarecían mucho, y nosotros éramos 3,
Así que una vez que en una oportunidad que pudieron comprar un piano, que no había sido más que esto, mi hermana mayor lo tocaba y las dos menores, cualquier poesía le dábamos entonación y cantábamos y nos entreteníamos toda la tarde. ¿Se prevía de materiales por ahí del campo para armar algún juguete para jugar, tipo cañas, ramas, hojas? Sí, con cañas y con maderas hacíamos a la sombra del parral enorme, hacíamos estantes y jugábamos al almacén. Todo lo que queríamos lo podíamos tener en la mente, si no sabíamos. Sí. Ahora vemos esto y después lo terminamos. ¿Qué cuenta acá? ¿Qué pasa acá? Lo último que dice está buenísimo. Lo último. Todo lo que teníamos, todo lo que teníamos, todo lo que jugábamos lo teníamos que tener en la mente, ¿no? ¿Qué cuenta acá? ¿Qué nos imaginamos que pasaba en esa... acá le dice que los chicos no saben las rondas, ¿no? Que no saben las rondas. Jugaban a las rondas. Y algunas rondas saben, rondas infantiles, otras no, ya. Pero bueno, hay algunas rondas que todavía se conocen. ¿Qué más podemos analizar de acá? A ver. Nada. Algo para destacar. ¿Qué? El tema de la creatividad, ¿no? Con lo que tenían, Exacto. utilizarlo y salir de lo que hoy en día, bueno, nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Nada que ver. Cada vez hay más pasividad de parte del actor, digamos. Sí, y la creatividad, yo no digo que desapareció ni nada, pero hay como... No. Hay como en el juego, sí. Por otras cosas, o sea, ya no tenés que imaginártelo por ahí no tanto, porque te dan todos los objetos para que vos juegues con la cocinita que ya viene hecha, con lo que sí, o sea, o le compran el arquito o lo que fuera, o directamente, obvio, los videojuegos, ¿no? Desde ya. Pero estamos hablando en un contexto rural ahí. Exacto, un contexto rural. Mira, pensaba en los huevitos Kinder que en México debe haber, cómo cambió ahora, el que antes, hace muchos años, cuando mis hijos eran chiquitos, estaban un rato armando los juguetes y ya venían medio armados, y ahora casi armados vienen. O sea, ya ni siquiera... ayer una chica tenía un huevito Kinder. Pierden el tiempo en armarlo. Nada, y me dice, era una abrochadora chiquitita, sí, una cosa divina, ¿no? De abrochadora de papel. Le digo, ¿y eso qué? Vino del huevo Kinder. Y cuando me dijo cómo lo armó, digo, bueno, no era armarlo. Yo me acuerdo que teníamos que pegar cosas. Terminaba armándoselo yo, porque se cansaban los pibes. Pero bueno, el tema de tener todo en la mente es un ámbito rural y además escasos recursos. Habla del tema de los cumpleaños también dentro de los juegos, esta señora. Evidentemente todo lo que era entretenimiento, reunirse con amigas, ¿sí? Y habla de la familia. ¿Qué dice con el tema del pianito? ¿Quién era la que tocaba el pianito acá? ¿Quién era? Mayor. Ahí está. El orden jerárquico. La mayor hacía una cosa, las otras dos entonábamos la poesía. Y bueno, con eso el entretenerse, ¿no? Entretenerse y jugar al almacén, ¿no? Y los pibes, como se nota que son de ciudad, que le dicen qué materiales había en el campo, ¿no? Bueno, materiales, bueno, son chicos de ciudad. Hay otro sesgo, ¿no? Entre lo que la entrevista anterior marcaba y lo que marca esta, bueno, ¿a qué jugábamos? Exacto. Cuando portábamos bien, tocábamos la poesía y tocábamos el piano, jugábamos al almacén. Exacto. Y todo lo que en la mente. Y es nada que ver, pero bueno, jugaban. Vamos, ahora sí, vamos hasta el final. Jugaban a la muñeca y eran de trapo, hechos por mamá. Hechos por mamá, todas de trapos rellenos, y nosotros ya desde los 8 años todos sabíamos tejer, los adultos. Así
y le hacíamos ropita a las muñecas, mamá nos ayudaba. Jugábamos mucho a las muñecas. ¿A qué juegos grupales jugabas tu niñez? Mira, yo soy del campo, soy de la provincia de La Rioja, la ciudad de Chilecito. Entonces allí había nada de juguetes. Imagina que nací en el año 32, más de un siglo llevo ustedes de vida. De modo que los juguetes eran con cosas del lugar. Y grupal sí, muchas rondas, a saltar la soga, a las visitas, a las carreras pedestres, al tejo, a la payana, que es con piedritas, que acá le tiene otro nombre. Ninguno sabe cómo se llama el juego. La rueda. Eso jugábamos muchísimo. A las figuritas, pero no como esto que juegan los chicos ahora. Nosotros en un libro poníamos de un lado del otro, lo girábamos y decíamos un versito y ahí tenía que adivinar, y hacía nada. Después, en grupos hacíamos competencia de quién construía la mejor canasta o el florero o un plato con una planta que tenía una espiga pegajosa. Entonces con eso nosotros íbamos pegándole, dándole forma. O bien con la arcilla, que es lo que sería la plastilina de hoy en día. También íbamos al río, sacábamos la arcilla, la amasábamos y de allí dábamos forma. Y hacíamos dentro de lo que se podía, porque los pueblos son muy aislados, 4 o 5 chicos, nosotros éramos 3, así que ya teníamos el grupo, hacíamos la competencia, la exposición de los trabajos que hacíamos. Bueno. Ay. Esperen que me quedó prendido. ¡Ah! Me quedó prendido con una nena que venía siempre a todos mis cursos en pandemia y me firmó algo y me lo mandó. Bueno, impresionante, ¿no? A todo lo que jugaban, pero esta señora con el tema del juego engloba todo, o sea, no solamente lo que nosotros llamamos juegos y juguetes, ¿no? Sino que todo. Cuando escuchaba esto me imaginaba a los chicos imaginando el río lleno de plastilina. No sé si sabés qué es plastilina, sí, allá en México existe esa. Bueno, porque no, me imaginaba que se imaginaban el río lleno de plastilina porque arcilla no le sonaba demasiado, ¿no? ¿Y qué podemos sacar de acá? ¿Cómo? O sea, la señora dice que vivía en el 32, nosotros ya lo sabíamos antes de hacer, que nació en 1932, pero ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué los juguetes llegaban tan caros al interior de la provincia de La Rioja? ¿Por qué? ¿De dónde venían? ¿Por dónde tenían que pasar? Sí o sí. A ver, hola. Bueno. ¿Cómo estás? Sí, Abertano. Sí, ya sé, Aventano. Ya, bueno, yo de lo que entiendo, haciendo el símil con mi país, sí, me parece que ella vivía en una población que estaba completamente aislada. Exacto. Incluso las casas eran muy dispersas. Me llama la atención cuando dice éramos 3, o sea, sí, para aclarar que no es un grupo numeroso, sino sí, que nada más 3 personas. Y evidentemente que en una comunidad de esa, yo crecí en una población más o menos parecida a esa, pequeña, donde jugábamos en el río, en las calles, porque en esa época no había carros. Era muy raro ver un carro en la población, había solo 2, no había más, pero casi no hacían viajes porque tardaban mucho en salir a carretera, tardaban casi 15 días, a veces 20 días cuando no se descomponían. Entonces eran muy pocos viajes al año y en la población casi no circulaban también. Por eso era muy seguro jugar en las calles. Y todo lo que platica la entrevistada me lleva a mí también a esa época y efectivamente uno crea muchos juegos
así como ellos creaban los suyos, también en el caso de nosotros, y bueno, también creo que algo que noto yo en la entrevista es que ella no habla de niños y niñas, sino de niñas nada más separados. Bien, es el mismo bien. caso de nosotros en la población. En la población casi nunca uníamos niñas y niños, sino más bien niños por un lado, niñas por el otro lado. Los juegos en los que nosotros generalmente participábamos eran de puros niños. Ocasionalmente jugábamos con las niñas a lo que aquí llaman la soga o la cuerda, pues ir saltar la cuerda. Acá en México le llaman saltar la reata, porque antes utilizaban un mecate tejido con hebras de nequén, el ixtle que le llaman, y por eso aquí le llaman reata a eso. Y entonces reata. Saltar la reata, sí, aunque otros le llaman saltar la cuerda, depende del lugar, porque México es muy grande y hay bastantes formas de cómo llamarlo. Entonces todas estas cosas, insisto, me llevan a mí a la época en que estaba, porque también yo vivía en una población donde nos conocíamos todos, porque éramos muy pocos. Yo creo que para la época en la que yo fui niño, que fue los 60s, pues yo creo que sí mucho llegaríamos a 1000, cosa que me parece exagerado, tal vez éramos menos de 1000, por eso nos conocíamos todos. ¿En qué lugar naciste? En Oaxaca, en la región mixteca. Claro, claro, sí. En la región mixteca. Sí, sí. De ahí el área donde está el área de los triquis, es el área mixteca donde están ellos. Entonces, sí. Incluso mi población, o más bien el distrito donde yo nací, también tiene una parte de poblaciones de la etnia triqui. Bastantes. Ellos viven en 3 distritos, en el distrito de Tlaxiaco, Juxtlahuaca y Putla. Yo nací en Juxtlahuaca, por eso los conozco. Y ya que estás hablando, y es tan interesante, ¿hay algún juego que vos recordás que tenga que ver con un juego que venga de la época de los mixtecos? Yo creo que de los que participamos, jugábamos como niños, no, pero sí está lo que se llama pelota mixteca. Claro. La pelota mixteca, que es una bola confeccionada con trapo, muy dura, por cierto. Por eso hay que vendarse la muñeca, desde la muñeca y la mano, para poderla golpear, porque tiene una consistencia muy dura, ¿sí? O sea, está hecha de trapo, pero aún así es muy dura para golpearla. Y entonces, ese es el juego más antiguo que tenemos. Y creo que es como de el grupo de nosotros, porque le llaman pelota mixteca. Sí, sí. Sí, por eso te preguntaba, porque cuando estuve en Tijuana, también con los mixtecos de allá, también hablaban de la pelota mixteca. Ajá, sí. Qué interesante, ¿no, Natalia y compañeros que estábamos escuchando esto? A lo mejor... Yo estaba buscando Google, el señor Google me estaba informando también. Pero me parece que el ejercicio si Aventano quiere, el ejercicio de simulacro de entrevista que vamos a hacer la semana que viene, lo vamos a hacer con él. ¿Nos dejás? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, entonces, no, además, porque... a mi edad ya hay muchas cosas que recordar. Pero no tenés mucha edad, pero nos das muchos datos y la forma en que contás nos va a servir para ver, porque a lo mejor podemos elegir un tema que sea la educación, no sé qué les parece, y claro, en vez de yo explicarles a ustedes, total, yo les dejé los libros, después lo leemos, yo les muestro los cuestionarios, pero es mucho más entretenido hacer una entrevista sin saber demasiado cómo hacerla y después ver qué tendríamos que haber hecho y qué no tendríamos que haber hecho, siempre hablando de lo que es historia oral, porque además nos aprendemos un montón. ¿Les parece hacer una cosa así? Pero no faltes la semana que viene. No, disculpen, es que estaba esperando el enlace y como no llegó, yo me distraje por un montón de ocupaciones. Pero siempre es el mismo. No, pero ahora ya recibí el correo y sí. Lo que pasa es que me confundí por el horario también.
Es siempre el mismo igual, ¿eh? No te Es preocupes. que para nosotros las 18 horas de ustedes son las 16 de nosotros por la diferencia de Sí, horario. sí, yo doy un curso a México y tengo que darlo 2 horas antes Sí, yo. Sí, bueno, una por eso. disculpa, pero sí, con todo gusto. No, Voy a bueno, estar listo. pendiente la Entonces, próxima semana. ya la semana que viene vamos a hacer el Sí, simulacro. claro Ahora, que sí, yo estoy pendiente. fíjense que solo ustedes me están hablando, porque este curso es ESI, Educación Sexual Integral, Historia Oral, aunque vamos a aprender de Historia Oral. Pero fíjense que Natalia también lo dijo, bueno, lo dijeron todos, el tema de esto de las niñas y los niños, ¿no? Y sí, a ver, también tendríamos que saber si la escuela era de varones, la escuela era de mujeres, porque acá en Argentina hubo épocas en que la escuela era solamente no eran mixtas, ¿no? Sobre todo en la época de la dictadura, de la última dictadura, las escuelas no eran mixtas. Entonces, eso también nos explica por qué cuando se habla de la escuela se habla de chicas, las niñas o las chicas, y vos recién decías lo mismo, eran chicos los que jugaban, y jugaban a la cuerda con las chicas, ¿no? A la reata con las chicas. Sí, sí. ¿Y a qué otro juego? Bueno, las también chicas. compartíamos el juego con las niñas en el caso de lo que llaman tejo, que acá le llaman teja, porque era un pedacito de teja lo que se ocupaba. Yo entiendo que allá le llaman tejo, pero acá para nosotros es teja. ¿Y qué es el tejo? ¿Qué es el tejo para ustedes? No lo tenemos. Ah, no lo tienen. No. Sí, pero... Y Natalia, ¿vos lo conocés al tejo o Adriana? Vos... Tejo, como las bochas, digamos, ese juego, Exacto. ¿te referís? Sí. Más para, o sea, yo lo cito a la playa, digamos, y las bochas lo jugaba mi nono. Ahí está, pero es de playa, no sé si es de playa, pero la única vez que yo veo jugar al tejo a la gente es en la playa, y las bochas, que son las pelotas duras, son duras, de madera, se juegan, todavía hay plazas acá que tienen algunos, pero ya casi no queda, donde juegan a las bochas, en los clubes. Así que tu nono jugaba a las bochas. Nono acá en Argentina se le dicen a los abuelos italianos. Y en las playas, sí, y en las playas juegan tejo, ahí dice Adriana, claro. Entonces ustedes no lo tienen, nosotros sí lo tenemos, o a lo mejor lo tienen con otro nombre. No sé. Los juegos que teníamos, pues eran juegos basados propiamente en los recursos que teníamos a la mano. Claro. Y esos han ido desapareciendo, aun cuando mi estado es un estado que conserva una gran tradición artesanal. De todas maneras, el trompo, el valero, todos esos jueguitos están como desapareciendo. O sea, como que el producto industrializado le está ganando terreno y ya no llegan, ya no se juegan tanto, pues existen todavía como artesanía, pero ya no se ve que lo jueguen en las calles, en las casas. Y el juego, la diferencia también que se marca mucho en el tema de los juegos, que no sé si pasa allá, es que ahora en las ciudades no se juega tanto en la calle, ¿no? Por temas de seguridad o por, no sé, porque también tiene que ver con los videojuegos. Ya muchos chicos no se juntan a jugar, juegan por online, ¿no? Muchas veces o mucho tiempo, ¿no? Y acá me están diciendo que generalmente, yo trabajo en un centro de jubilados, pero como son varones y mujeres, hay más mujeres, no juegan a las bochas. Juegan a otras cosas, juegan todos a juegos de mesa, todo el tiempo, están horas jugando a juegos de mesa, pero juegan. Qué interesante, ¿no? Lo que, no sé si alguien quiere decir algo, preguntarme algo. Hasta acá, todo lo que sacamos. ¿Qué, Natalia? También la educación eran labores quizás en esa época para las chicas, o sea, aprendían a abordar la economía del hogar, y por ahí los chicos sí, el funcionamiento de algo
puntual, cuando ya se empezaron o sea, cuando se empezó a crear la industria, iba más por ese lado, ¿no? El manejo de las máquinas o esa protoindustria que empezaba. Pero Exacto. siempre a nosotros, a las mujeres digo, quizás era más prepararte para lo que tenías que hacer, que era atender a alguien, ¿no? En las labores se llamaba la materia, después se llamó actividades prácticas. Se iba cambiando el nombre, pero era lo mismo, te enseñaban a coser o a tejer con hilo sisal. ¿Ustedes también tenían eso? Y sí, tiene que ver con la mujer, los roles de la mujer y los roles del hombre, ¿no? Yo no, pero mi abuela sí decía que tenía una clase de modales. Ah, modales. Modales, así. Mirá. Sí, que tenía que ver con cómo comportarse, ¿no? Igual como poner la mesa, como, bueno, también bordado, tejido, cosas así. Qué bárbaro, qué bárbaro. En el caso de nosotros se llamaba actividades prácticas y creadoras en ese plan. Y sí. Lo que se hacía en el caso de los hombres era aprender a pintar o a tallar. El tallado de madera o el modelado incluso con arcilla. Y ya en el caso de las mujeres era precisamente eso, el bordado y el tejido. Sí. Igual, bueno, igual, es un tema, no es un tema argentino, es un tema bueno, perfectamente para trabajar ESI, ¿no? Cómo, bueno, género y sexo eran lo mismo. Los roles, exacto, bien marcados. No es que, porque uno cree que ya todo eso desapareció, no es que haya desaparecido, hay un montón de lugares que siguen conservando, hay otros que no. Creo que estamos en una transición que va a costar un montón, pero que se está haciendo cosas, ¿no? Y creo que los mismos chicos también, los jueguitos también tienen que cambiar, los jueguitos electrónicos que juegan también tienen un gran todavía tema con eso, ¿no? La forma en que se representa a la mujer, hay todavía, después por ejemplo, los problemas que todavía tienen las mujeres que juegan con juegos electrónicos, las gamers, ¿no? Todavía no son aceptadas y las que hacen los programas, o sea, los que crean los programas no son incluidas todavía totalmente en el mundo de los que, no sé cómo se llaman los que crean, no los que juegan gamers, sino los que los crean. Hay un montón de tema con eso todavía, pero bueno, hay que seguir. Vamos a hacer esto. Desarrolladores. ¿Qué? Desarrolladores web. Ahí está, gracias. Vamos a hacer esto porque me interesa, no sé si están de acuerdo, como cuenta, aprovecharlo a Bertano tendríamos que preguntarte algunas cosas que me gustaría que anoten ustedes, ¿sí? Para la semana que viene, ahora les digo cómo buscarlo. Tu nombre es Abertano. Abertano Guzmán, así como aparece en la pantalla. Ahí está. Abertano, lo pongo Guzmán. Acá, pero está en la pantalla. Guzmán. ¿En qué año naciste? 1957. Bueno, eso anótenlo. Nació en el año 1957 en el estado de Oaxaca. Ajá, en la región mixteca. En la región mixteca, entonces, ¿solo pongo con X está bien? Sí, con X está bien, Oaxaca. Bueno, ¿y siempre viviste ahí? Hasta la edad de 15 años. He estado en distintos lugares. Después de ahí migré un tiempo a México, volví a regresar. He vivido otra parte en Oaxaca y he vivido otra parte en Oaxaca. Ahorita estoy en Oaxaca, en la ciudad. Bien.
Bien, o sea que has vivido en ciudades también, estuviste en la Ciudad de México. Sí. Todo esto vayan apuntándolo, porque van a armar algo que yo les voy a pedir ahora, pero lo que les voy preguntando, vayan apuntándolo. Y fuiste a la escuela, ¿dónde? La primaria fuiste en Oaxaca, entonces. La primaria la estudié en Juxtlahuaca, primaria y secundaria. Fui la primera generación de la escuela que recién se había fundado en Juxtlahuaca, una secundaria técnica. Técnica. Vayan anotando. ¿Y cómo me podés escribir ahí en el chat cómo se escribe Juxtlahuaca? Sí. Me imagino, pero no quiero faltar el respeto. Ahí está. Bueno, van anotando, ¿no? O sea, tenemos que es de la primera generación, nosotros le decimos acá primera camada y fue escuela técnica, ¿sí? Y después hiciste la secundaria. No, la primaria y la secundaria. Todo la hiciste ahí, perfecto. Ajá. Bien. Ya después de ahí, en la época en que yo fui creciendo, se estudiaba de la secundaria a la escuela normal. Ya una vez que uno terminaba la escuela normal, podía optar por la normal superior o por una licenciatura en universidad. Entonces yo también cursé una licenciatura en una universidad y también ahí hice posgrado. ¿En qué universidad? En la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bueno, entonces anoten esto, anótalo por favor. Sí. Universidad Autónoma de Ay, nunca me sale en la UATL. La T y la L nunca me salen. Qué lindo esto, ¿no les gusta? Bueno, cuando uno va a hacer una entrevista y ya tiene el tema, nosotros vamos a hacer un simulacro entrevista la semana que viene, pero ya tiene el tema y llama a la persona para hacer la entrevista y le dice que lo vamos a filmar, que esto se va a usar para tal cosa, para tal otra. Bueno, y todo lo que se dice, que después lo van a leer en el libro, pero lo vamos a hablar la semana que viene, uno lo que hace es investigar, ¿sí? Con estos datos que ustedes apuntaron, tendrían que investigar datos de los lugares que nombró Abertano, dónde nació, dónde van a encontrar datos de la escuela también, la universidad, ¿sí? De los mixtecos, ¿sí? Que es apasionante aparte. Yo les pido, por favor, que para la semana que viene puedan buscar eso. Si no tienen mucho tiempo, busquen, bueno, lo buscan en Google, no importa, es para hacer un simulacro y lo vamos a entrevistar, pero la entrevista de historia oral empieza desde el nacimiento de la persona, ¿sí? No les voy a... O sea, el eje de nuestra investigación va a ser la educación en general, ¿sí? La educación en general, puede ser la educación formal, la educación informal. Ustedes a través de las preguntas van a decidir cuál es el recorte que quieren hacer, porque ese es uno de los temas que hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer una entrevista. Vuelvo a decir, va a ser un simulacro, entonces con los datos que ustedes tengan van a poder hacer preguntas mucho más ricas, ¿sí? al entrevistado, porque yo voy a leer, obvio que nunca voy a saber cómo se vivía ahí, más que preguntárnoselo a alguien, ¿sí? Pero lo que voy a leer me va a dar una idea de en qué contexto viviste, ¿no? De en qué contexto vivió nuestro entrevistado. Hay que tratar de hacer preguntas que no me sean respondidas con un sí o con un no, ¿sí? Porque lo que yo tengo que hacer y lo que yo hago cuando construyo un documento oral es buscar información que después voy a confrontar con las otras fuentes.
Entonces, si yo le pregunto, ¿no es cierto que en la escuela te divertías? Me va a decir sí o no. O sea, no me va a dar información. Yo te puedo preguntar a qué jugaba en la escuela. Por ejemplo, a ver, Tano, ¿a qué jugabas en la escuela? Jugábamos lo que acá se llama, es una especie de tocados, pero acá le llamábamos nosotros el juego de la sarna. Ah, la mancha, nosotros le decimos. Más o menos La parecido. mancha, Sí, la sí. mancha, Entonces de la cuestión de- sarna. Andaban corriendo a alcanzarlos y tocarlos. Y una vez que creo que otros les llaman quemados, juegos de los quemados. Quemado, sí, 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 que otros son le llaman juegos de distintos. los... Ajá, tocarlos era ya ensarnarlos y ese era el encargado de andar correteando a los demás. Jugábamos también a las escondidas, que era andarse escondiendo en distintos lugares. Y bueno, los juegos que también propiamente eran generales, que era el básquetbol, el voleibol, béisbol, también lo practiqué en la escuela. ¿Sí? Ahí está, los juegos que tenían que ver con lo curricular, o sea, los deportes que se jugaban y los juegos que ustedes decidían jugar, ¿sí? Claro. Esto es, ¿ven la diferencia? Entonces, si yo le pregunto, ¿no es cierto que jugabas al béisbol? Me va a decir, y sí, o sea, no me va a dar toda la información que me está dando, ¿no? Jugaba a las escondidas, bueno, las características de la escuela, si podía jugar a las escondidas en una escuela grande, bueno. Que tenía desniveles en el piso, eso permitía esconderse. Ahí está. O sea, no era una escuela que estuviera plana completamente, sino había un área que tenía desniveles. Y entonces esos desniveles se aprovechaban para saltar o bien para esconderse cuando uno jugaba. Bueno, Albertano es el entrevistado ideal, porque hay otros entrevistados que quieren contarte, pero te cuentan con los que se van a encontrar. Yo me encontré más de los otros, pero me encontré que te contestan sí, y jugábamos a lo que juega todo el mundo, ¿no? O sea, que quieren, porque si no, no van a dejar que les hagan una entrevista, pero que no son tanto de hablar, o que cuando se enganchan con la memoria o con los recuerdos no quieren hablar tanto. Tiene que ver también con el día o el momento desde el que uno recuerda, pero Albertano nos va a dar un montón de información, va a estar buenísimo. Y el tema de, si bien yo voy a trabajar con educación, ¿sí? El tema de preguntar a qué jugaba me está mostrando esto, ¿no? O sea, jugaba a las escondidas, todo lo demás, pero también jugaba a lo que la escuela me hacía jugar, ¿no? Que tenía que ver con la currícula escolar, ¿sí? Yo tenía pelota al cesto, que era algo que, no sé, que se jugaba con una pelota blandita, que jugábamos todas las chicas, no había varones jugando a eso, no sé. Bueno, en un aro raro de metal que se movía, pero se llamaba pelota al cesto, existe todavía. Pero bueno, era un juego así un poco raro, y más de mujer, digamos, ¿no? Pero bueno, era el juego que se jugaba en la escuela, ahora también jugaba otras cosas, todos nos pasaba lo mismo. Pero esto tiene que ver con lo que es la educación. Bien, perfecto. ¿Les parece hacer esto para la semana que viene? A todos les pregunto, Adriana, Natalia. ¿Sí? Sí, la verdad que es muy interesante. No, pero aparte como cuenta, me encanta, como es especial para hacer un simulacro para empezar. Busquen esto, si quieren, en uno de los libros que se llama, que les mandé, en Nuestras Voces en Movimiento, que les mandaron por mail. Nuestras Voces en Movimiento, ¿sí? En el capítulo 4, si tienen tiempo, si no, lo leen después de hacer la entrevista o cuando tengan que hacer sus entrevistas. En Nuestras Voces en Movimiento, en el capítulo 4, está lo que hay que tener en cuenta antes de hacer una entrevista.
A mí me gusta más hacerlo sin leer antes, pero ustedes hagan lo que quieran, ¿sí? Porque uno aprende más después de hacer una entrevista, porque hay formas de preguntar en historia oral que no es lo mismo que cuando se pregunta en sociología o cuando pregunta un periodista, ¿sí? Tiene características diferentes la pregunta. ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? Sí. A vos te gusta, yo te veo que te gusta la idea a vos. La semana pasada vos viniste. No, lo que pasa es que no tuve el enlace, me perdí. Bueno, es el mismo enlace, ¿sí? Sí, porque sí, pasé una, que después te lo voy a pasar con el link, que ahora acá no lo tengo, pero pasé un relato de una maestra mixteca de Tijuana, que te hubiera encantado, y aparte dije, ay, qué lástima que no vino, porque a lo mejor entendías las cosas que hablaban, pero te lo voy a mandar por internet, se lo voy a dar a las chicas, que te lo manden el correo, y después les voy a poner, ya que estamos... Yo también quise escribirlo, Laura, porque yo llegué al curso. Bueno, te lo voy a mandárselo a todos igual, el mail va a ir para todos. Bárbaro. No te preocupes, ahora le digo a las chicas y se lo digo a Jessie. Y les pongo ya, porque así no me olvido, así después armamos un grupo. Y cuando necesitan algo me preguntan. Mi teléfono. Yo me manejo mucho con grupos y cuando tengo algo nuevo y veo que les puede interesar, se los mando. Porque me parece que está bueno estar conectados, seguir difundiendo esto. Y a ustedes que son de México, estoy dando un curso a México los viernes y los sábados, después se pueden contactar también con esa gente, porque es muy interesante. Bueno, entonces, la semana que viene vamos a hacer eso, y hoy todo lo que ustedes dijeron, o sea, les mando el link con el video que vieron, y no les mando más nada. O sea, busquen esto, que ya es bastante, traten de venir con información, aunque sea, no van a tardar tanto en buscar. Para hacer una entrevista de historia oral, uno tarda más y busca fuentes, distintas fuentes, pero ahora vuelvo a decir, va a ser un simulacro de entrevista, y apenas empieza, cuando uno está trabajando con historia oral, uno está creando un documento, entonces es obligatorio decir qué día es, dónde estamos y a quién vamos a entrevistar, ¿sí? Así que alguien se va a encargar de decir eso apenas empezamos lo hablamos. ¿Qué fecha es? Porque es lo mismo que cualquier otra fuente. Yo después cuando lo veo tengo que ver, ¿sí? Quién, o sea, cuándo se hizo esa entrevista, quién la hizo, para qué se hizo, es lo mismo. Cuando miro un diario, hago lo mismo, ¿sí? Miro un diario y trabajo miro, no va a decir lo mismo sobre Malvinas, un diario de 1982 sobre la guerra, que un diario de ahora, o un diario de los 25 años o de los 30 de la guerra, ¿no? O sea que uno tiene que tener en cuenta lo mismo, por eso hay que presentar a la persona, ¿sí? Bueno, no sé, me parece que lo dejamos acá, que está bien 1 hora y media, y así ustedes buscan esto y hacemos la entrevista. A ver, Tano, gracias por querer dejarnos hacerte la entrevista, porque vamos a aprender un montón. Y con educación entendemos, vamos a ver ustedes, yo no les digo, pero vamos a ver ustedes con las preguntas que hacen, cómo hacen el recorte, ¿sí? Porque yo puedo trabajar
a partir de preguntar, o sea, cuando hablo de la educación, que no es sinónimo de escuela, la educación, puedo ir para el lado del tema de la educación fuera de la escuela o dentro de la escuela, ¿sí? El club, ir a un club, o estar en la calle con los amigos, o también tiene que ver con la educación. Entonces, la educación no formal, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver para dónde van ustedes. ¿Les parece? Así que busquen la información y nos vamos a redivertir. Y piensen en hacer preguntas que nos saque el tema de género, como pasó con el tema de los juegos, el tema de si hacían actividades que tenían que ver con el cuidado personal, el cuidado del otro, con el tema de valores, que son los temas que tienen que ver con ESI, ¿sí? Si alguien no se acuerda qué temas tienen que ver con ESI, yo al principio de la clase lo dije, pero buscan ESI, Educación Sexual Integral, y son 5 los ejes, ¿no? El cuidado y el conocimiento del cuerpo, el tema del respeto a la diversidad, el tema de poder ejercer los derechos, el tema de ejercer los derechos, la conducta, ¿no? El comportamiento con el otro. Lo buscan y hacen preguntas que tengan que ver con eso al entrevistado, ¿sí? Bueno, me encantó hoy. ¿Les gustó a ustedes? Sí, mucho. Bueno, gracias y Sí, nos la vemos verdad que hermoso. Lo que más me gustó ¿Qué? la entrevista a Bertano. ¿Viste? Todo lo que pudo llegar a contar, ¿no? O sea, más allá ¿Viste? de quién es al vivo. No, y aparte cómo lo cuenta, ¿no? Con una alegría lo cuenta. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Un beso, gracias. Beso. Chao, no. Nos vemos.